CL en la señal online y también para la televisión digital abierta. Eso es. Vamos entonces con Sebastián, sí, porque ya lo veo conectado. Rápidamente reaccionó. ¿Cómo estáis, Seba? Hola. Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, pues señor. Aquí Aquí. interesado en estas materias que abordamos, distinguido. Sí, muchas gracias por esta invitación a compartir los programas que estamos desarrollando en la Escuela de Ingeniería, Construcción y Transporte de la PUCB y en especial dar este aviso a quienes nos acompañan hoy día de este magíster en Ingeniería Transporte que tiene un enfoque nuevo que lo estamos impulsando cada día más, que es esta mirada de la sustentabilidad. Entonces ya venimos con 3 generaciones que están súper entusiasmadas participando de este programa que dura 2 años y que consta un poco de esta mirada nueva de la ingeniería de transporte que busca no solamente mirar el transporte como el desplazamiento, como ese flujo, sino que también mirar la ciudad, mirar el lugar, Claro. mirar cómo habitamos la ciudad, cómo habitamos también el espacio de movilidad. Ok. Oye, perdón, Sebastián Seriani es académico e investigador de la Escuela de Ingeniería, Construcción y Transporte de nuestra Universidad Católica de Valparaíso. Y aquí tengo el magíster en Ingeniería de Transporte. Esto es de los posgrados, ¿no es cierto? PUCB, para Exacto, que se pueden meter ahí en la página. Oye, pero esto es para el próximo año, ¿no? Básicamente las exacto. postulaciones son ahora. Las postulaciones son ahora, entonces invitamos a quienes están interesados en empezar a buscar información y ya comenzamos con el periodo de postulaciones y básicamente está dirigido para arquitectos, geógrafos, ingenieros de transporte o ingenieros, ingenieras en general que estén interesados en esta mirada nueva del transporte. Y algo bien cotidiano, ¿cierto, Jorge? Nos pasa todos los días, nos movemos en el metro, por ejemplo, nos movemos, ¿cierto?, en los buses, nos movemos caminando, nos movemos en bicicleta, etcétera. Pero no solo nos movemos, sino que también habitamos ese espacio. Sí. Y ahí cambia un poco esa mirada, ¿cierto? Oye, es que me pareció interesante tu punto porque ahí nos podemos enganchar con el tema del metro. Eh, Estamos hablando regionalmente, yo sé que en regiones que nos están viendo porque estamos en todo el país, pero ubican, ¿no es cierto?, que aquí en la quinta región hay un metro regional, ¿no es cierto?, que tiene una innegable labor de transporte día a día con una cantidad de gente que se ha pasado por la comodidad, por el espacio, digamos, de la panorámica, sobre todo en Viña Valparaíso, te da más seguridad, hay más frecuencia ahora en el último tiempo, entonces va funcionando bastante bien. Pero cada estación es como un microambiente, ¿ah? Que está también relacionado con la comuna donde se está llevando a cabo, digamos, esa estación o donde están subiendo o bajando los pasajeros. Entonces, es como bien especial la mirada del metro, ¿ah? Le da como un toque distinto, diferente en cada ciudad. Sí, mira, es muy interesante lo que tú dices, Jorge, porque justamente y parte de una investigación que está en desarrollo y que venimos trabajando con los alumnos de Magíster, es que hoy día las estaciones de metro se entienden no solamente como un nodo de transporte en la red, sino que también un lugar. ¿Y qué significa eso en definitiva? Significa que tienes que considerar el entorno de la estación. O sea, la estación de alguna manera está ubicada, como tú bien decías, en una comuna. Existe, por ejemplo, un entorno cultural, un entorno de espacio público, Sí. hay entornos comerciales, hay entornos que tienen que ver con el medio ambiente. Entonces, ya las estaciones no solamente trasladan personas, sino que también se ocupan de otra forma. Son puntos de encuentro y hay que considerar también que acá en la región tenemos, claro, este servicio de Puerto Limache, y que se está extendiendo hacia el interior de la región. Entonces van a haber nuevas estaciones, nuevos desafíos que de alguna manera nos van a llevar a pensar de nuevo las estaciones, como nuevos polos de desarrollo, nuevos polos de vivienda, por ejemplo, Fíjate, y perdón, otras cosas más. polo de información, ¿cierto? Porque también se canaliza Exacto. mucha información ahí en los paneles informativos, la cultura, de hecho los murales que están presentes es parte de la cultura. Es muy entretenido el punto ese, ¿ah? Exacto, exacto. Y mire, y ahí me conecto con un tema que estamos desarrollando y que tiene que ver con esta interdisciplina. Cuando empezamos a mirar el transporte con esta nueva mirada,
¿cierto? Con esta mirada de nodo lugar, empezamos a abrirnos a otras disciplinas como por ejemplo la psicología. Cómo se comportan los peatones en espacios congestionados. Y una cosa que no hemos dado cuenta, por ejemplo, es que típicamente tenemos andenes en las estaciones que de alguna manera permiten solamente el uso de una del lado de las puertas del tren, ¿cierto? Los trenes tienen por ambas partes puertas, ¿cierto? Uh-huh. Pero los andenes, donde la gente baja y sube, ¿cierto? De alguna manera utiliza solo una puerta. La otra puerta no se utiliza porque no hay andén. Entonces, ¿cómo de alguna manera podemos diseñar los andenes y las estaciones para aprovechar al máximo ambas puertas? Las que están a un lado del tren y las que están al otro lado. Por ejemplo, dirigiendo que tal vez una puerta sea solo de bajada y la otra puerta sea solo de subida, por ejemplo. Claro, pero ahí entonces, hay que hacer todo un trabajo de los andenes. Exacto. Entonces, vamos constituyendo estos espacios de nuevo lugar en diferentes subespacios. El tren andén, las escaleras, por cierto, el generar, por ejemplo, barandas que separen los flujos de subida con los de bajada, el sector de boleterías, por ejemplo, con los torniquetes que sean de entrada y torniquetes que sean de salida, como lo que ocurre hoy día en Estación Viña, claro, que hay una diferenciación de los torniquetes, y de ahí te vas a la ciudad, te fijas, te vas a sectores complementarios como el comercio, como los servicios. Hoy día las estaciones ya no solamente atraen público que van a usar la estación para trasladarse, sino que también lo utilizan para acceder a servicios. Sí. Servicios, por ejemplo, como, no sé, un registro civil, o puede ser algún comercio, y después la ciudad que te permite de alguna manera interactuar con lo que está alrededor, con las vías, con las calles, ¿cierto?, con la vereda, ¿cierto?, con el entorno de la universidad, etcétera. Oye, y esa convivencia, ¿cómo tiene que confluir y cómo tiene que fluir, en definitiva, ¿no es cierto?, para un buen entendimiento? Los fines de semana, yo no sé si se mantiene todavía, pero las bicicletas podían llevarse los fines de semana, ¿no es cierto?, al interior de los vagones, porque se supone que hay menos gente transitando, entonces es menos incómodo. ¿Qué pasa con los artistas? ¿Alguien se opondrá, digamos, a esa calificación en algunos casos? Pero bueno, son artistas que están ahí, que dan su talento, su vida en pro de la música, de la poesía. Hemos visto tantas cosas, del baile, hemos visto arriba de los trenes. Entonces, ¿cómo convive todo eso que en el fondo es fiel reflejo de una ciudadanía muy diversa? ¿Ah? Exacto, mira, y para quienes se entusiasmen con el magíster de Ingeniería de Transporte, contarles que acá tenemos un laboratorio de movilidad y transporte donde tenemos una maqueta de un vagón de metro, ¿ya?, a escala real. Entonces probamos ese tipo de cosas como las que tú dices. Un estudio que hicimos fue probar, por ejemplo, el efecto que tiene el uso de bicicletas dentro del vagón. Y nos dimos cuenta como resultado que efectivamente, si bien existe flexibilidad para usar la bicicleta los fines de semana, necesitamos espacios determinados para dejar la bicicleta dentro del tren, para no afectar al resto de los pasajeros, por ejemplo. Entonces, delimitar el espacio dentro del tren o dejar algún vagón exclusivo, por ejemplo, para bicicleta, sería una muy buena ayuda para incluso mejorar los tiempos de subida y bajada de los pasajeros. Sí. Y en el otro caso que tú decías, ¿cierto?, de la música, mira qué interesante eso, hicimos otro estudio. Ajá. Y ahí, por ejemplo, probamos qué significaba para las personas que estaban dentro del vagón la diferencia de música clásica, por ejemplo, con música rock, por ejemplo. Y mezclamos también el decibel. Y efectivamente nos dimos cuenta que no todos los casos la música es mala. Y de alguna manera uno puede pensar que dependiendo del nivel de volumen y el tipo de música, las personas tal vez se pueden sentir incluso más cómodas dentro del espacio de congestión que genera un vagón de metro. Oye, y hay muchas experiencias. Fíjate que una vez me tocó a mí, ¿eh? Yo iba tranquilamente, observo mucho, qué sé yo, y se subió un músico muy talentoso. Yo diría que en la mayoría de los casos lo hacen muy bien, ¿eh? Los tipos que se suben tienen todos los beneficios, digamos, de hacer un buen arte, ¿eh? de proyectar un buen arte. Bueno, y había un caballero que estaba al frente y que se sintió muy incómodo por la presencia del músico antes que comenzara a cantar. Y cuando comenzó a cantar, eran boleros, que se sentía, ¿no es cierto?, muy relacionado con esa música. Me imagino el caballero por tema etario, digamos, por la edad. Uh-huh.
y ya como que bajó la intensidad de su rostro, que estaba como muy adusto, muy la ceja así como la típica de los dibujos animados, así como, como enojado. Y se fue relajando y al final empezó como casi a tararear las canciones. Terminó el tipo que cantó 2 o 3 canciones, lo aplaudió, ¿no es cierto? Y le dio una monedita. Entonces, si te das cuenta, es también sentirse integrado al arte. Y eso se consigue y a veces no se consigue. Exacto, es que bueno, hay un punto que es importante, el tema del decibel. O sea, yo creo que ahí uno de los resultados de este estudio que te contaba era que efectivamente decibeles por sobre los 70 generaba interrupción, por ejemplo, incluso con los anuncios que se generan dentro del vagón. Entonces también hay un tema de seguridad no menor ahí. O sea, tú estás dando un aviso dentro del vagón de la próxima estación, por ejemplo, o de alguna situación de emergencia, y tienes un músico que está haciendo su arte, ¿cierto? Su música, pero te está interrumpiendo de alguna manera alguna información importante para los pasajeros. Sin embargo, cuando el decibel es bajo o moderado y tiene además una música que es agradable a los pasajeros, termina siendo, entre comillas, un servicio a bordo. Mira cómo le cambiamos la mirada, ¿te fijas? Entonces, al final, el estudio muestra que en vez de ir en contra de la música, tenemos que ir a favor de la música tratando de regularla y adaptándola al sector donde se está ubicando. Tal vez dejar espacios definidos dentro del vagón para que de alguna manera no sea un obstáculo para quienes suban y bajen, cosas de ese tipo. Sí. Entonces al final lo incorporamos al servicio de una mirada más estratégica. Sí. Es que hay tantos temas. Bueno, el metro en Santiago prohibió por temas del comercio ambulante los burritos, y esos carros de supermercado que se lo han pelado por todos lados. Bueno, pero ahí andan y llevan un montón de paquetes. Bueno, obstaculizan, incomodan, digamos, a los pasajeros, pero también es un tema relacionado con el comercio informal, porque ahí acarrean todos sus productos, ¿no es cierto? Y se está en contra de esa actividad. Entonces, por acá no se ha planteado ese tema. Mira, es un tema súper interesante también. Y yo creo que va acompañado también de un poco de fiscalización, ¿cierto? Que es necesario tener para que de alguna manera, de nuevo, regularizar el uso de este espacio para que efectivamente, desde mi perspectiva, sea un servicio a bordo. O sea, ir en contra de las personas que venden es muy difícil de fiscalizar y termina siendo una situación muy desagradable, ¿cierto? Incluso puede terminar en violencia o situaciones más complejas. Yo creo que de alguna manera si regularizamos el servicio a bordo, como se hacen en varios trenes del mundo también, donde tú tienes, por ejemplo, trenes de larga distancia, donde tienes cafeterías, por ejemplo, dentro. Entonces, ¿por qué no de alguna manera darle un servicio al pasajero que permita sentirse el pasajero con un alto nivel de confort y que de alguna manera le sirva el servicio de alimentación también? Sí. Entonces, no mirarlo como algo negativo, sino que pensar en cómo transformar eso en algo más positivo para las personas que utilizan el sistema. Oye, eso que señalan, ¿no es cierto?, de eso de brindar para que puedan comer un cafecito. Oye, pero en el tren pasan, no sé, como 5 veces. Al final salís comprando igual alguna cosita, porque pasan los dulces, pasan las golosinas, qué sé yo, los chocolatitos. Entonces uno ya al final, bueno, démosle. Total. Y lo importante también que tú mencionas, Jorge, es eso de la intermodalidad también. Que me recojo del punto también que lo tratamos harto en el magíster de ingeniería de transporte, porque la intermodalidad abarca que el pasajero es el mismo de alguna manera, el que se sube al vagón, el que después sale de la estación y toma el bus, o sale caminando, o anda en bicicleta. Entonces, por eso que de alguna manera la estación de metro tiene que considerar el entorno. No puede desentenderse el pasajero cuando sale de las estaciones. Entonces, por ejemplo, si tú vas a hacer flexibilidad para que las personas puedan andar en bicicleta y de alguna manera usen su bicicleta dentro del tren, ¿cierto? Y puedan desmontarse de la bicicleta y bajar con su bicicleta a la estación, tienes que darle facilidades, por ejemplo, en la escalera. Porque si no es cargar la bicicleta en escalera o usar los ascensores de mala manera y terminan rompiendo los ascensores porque no están habilitados para trasladar una bicicleta. Entonces, una solución muy rápida y muy fácil, Jorge, es poner unas canaletas en el piso de la escalera, en el borde, y tú montas la bicicleta en esa canaleta, la bicicleta va rodando, bajando o subiendo,
y tú vas caminando al lado de tu bicicleta y puedes ingresar o salir de la estación de forma más cómoda. Sí. Y te fijas, soluciones tan simples como esa cambian de alguna manera la percepción del nivel de servicio y te permiten aprovechar esa intermodalidad de buena manera al final. Oye, ahora la interrelación que hay dentro de un vagón, también estudio para sociólogo, qué sé yo, psicólogo, que sea, porque hay cada cosa, sucede cada cosa, ¿no es cierto? Desde lo que, a ver, si tú haces una estadística, ¿no es cierto? Haces una encuesta, 70% va metido en su celular. O sea, eso es obvio, eso pasa en todos lados, en todo caso. Primero. Segundo, hay gente que está súper complicada y se ve como enojada, como disgustada por todo. Todo le parece mal, ¿no es cierto? El ruido, el movimiento, el que está cantando, el que está vendiendo, qué sé yo. Hay otros que se ponen a conversar y no paran de conversar, ¿no es cierto? Por ejemplo. Y que se ríen y que son súper abiertos en comunicar lo que están sintiendo, qué sé yo. Son como personalidades que uno puede confluir, digamos, en un análisis más profesional, ¿no es cierto? Yo estoy haciendo una mirada así muy al lote. Pero también me llama mucho la atención que siempre hay como un respeto. Cuando hay una persona de edad, siempre de alguna manera alguien se mueve, alguien se moviliza, alguien sugiere, o él mismo, ¿no es cierto? Esa misma persona le da el asiento a la otra persona. Fíjate que eso se da, es bastante usual que se respete, digamos, eso. Creo que es un buen punto. Y mira, y ahí, por ejemplo, Jorge, hay un punto muy importante que es la información. Cómo tú entregas la información para que las personas puedan comportarse de mejor manera. Por ejemplo, si imagínate las personas mayores, mujeres, ¿cierto?, que están embarazadas, por ejemplo, usaran una chapita, por ejemplo, o alguna cosa que les permita de alguna manera claro. un distintivo, por ejemplo. ¿Te fijas? Entonces, yo identificaría a esa persona directamente, sin necesidad de ponerle incómoda o tener que hacerle preguntas, ¿cierto? Y le daría el asiento directamente, por ejemplo. Ahora, es interesante también puede incomodarse una señora que esté creyendo, ¿no es cierto?, la otra persona que está embarazada, como la publicidad. No, si no estoy embarazada, estoy hinchadita. Tengo problemas. Podría pasar algo así. Claro. Entonces, para evitar conflictos de ese tipo, bueno, busquemos información clara, precisa, directa, ¿te fijas? Entonces, la demarcación de los asientos preferentes, espacios para personas con movilidad reducida también. En general siempre hay un comportamiento de ayudar, ¿cierto? En espacios de transporte público siempre estamos disponibles para ayudar. Sin embargo, la información muchas veces es poco clara. Entonces, hay un concepto ahí, Jorge, muy interesante, que es la ruta del deseo. Las personas se mueven en base a la ruta del deseo. Tú buscas la ruta más corta, la ruta del menor esfuerzo. Entonces, de alguna manera, tú bien dices, claro, hay gente que cede mucho el espacio para personas preferentes, pero hay otros que de alguna manera no lo hacen, ¿cierto? Porque buscan su propia satisfacción, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿cómo hacer cambiar efectivamente, de alguna manera, esa ruta del deseo para un buen comportamiento? Yo creo que ese es el desafío que nos planteamos en programas como este de ingeniería de transporte, porque no es menor, necesitamos de otras disciplinas, necesitamos de la sociología, de la psicología, de entender el espacio personal de las personas. O sea, para hacer una referencia nomás, Jorge, imagínate que la demanda que tiene el tren que va desde Puerto a Limache es de 70.000 pasajeros al día, ¿ya? Solo esa cantidad es lo que proyecta la estación Calicanto en Santiago con las combinaciones que ya tiene de las líneas 3, línea 7 que va a tener pronto y próximas líneas para el 2050. O sea, imagínate la proporción de lo que estamos hablando también de un metro regional que tiene sus componentes distintos, que por el borde costero es más bien como un tranvía, que en una zona de Viña es más bien como un metro subterráneo, y después hacia el interior es como un tren interurbano, ¿cierto? Muy extraño, ¿cierto? Entonces, ¿cómo entender esas lógicas que se dan del tren y cómo entender a sus pasajeros dentro de estas lógicas distintas de mirar esta movilidad desde otra perspectiva? Creo que ayudaría a entender de mejor manera cómo diseñamos estos espacios. Oye, me quedan 2 minutitos, pero me parece interesante también
la comunicación y la transparencia, la claridad más bien, ¿no es cierto? Es la información que se da desde la cabina del conductor, ¿no es cierto?, hacia los pasajeros en determinadas circunstancias. Y esto se hace extensivo para el metro en Santiago, para lo local acá en nuestra quinta región, en cualquier punto, ¿no?, donde hay un tren, ¿no es cierto? El que está a cargo, el maquinista, que yo sé que también responden a protocolos que están súper establecidos, ¿no es cierto?, pero tiene que ser súper claro en la información. De repente se queda nosotros en el metro, en el túnel, se queda detenido y nos falta la persona que ya se siente incómodo, que le falta el aire, que se empieza a preocupar, que qué es lo que pasó y tal. Entonces, en ese momento falta la claridad absoluta. Señores pasajeros, en estos momentos ocurre, si se hace, pero no con la claridad a lo mejor que uno esperaría, porque siempre dice, estamos detenidos un par de segundos, en cualquier momento retomamos el trayecto, que sea. Pero tú te das cuenta que pasan los segundos, ¿no es cierto?, un minutito y ya estáis como, y todavía no vuelven a informar qué es lo que está pasando. Entonces, a lo mejor esa claridad está un poco al debe, en mi opinión, a lo mejor estoy equivocado. Yo creo que es un muy buen punto y comparto contigo. O sea, yo creo que la información tiene que ser precisa, tiene que de alguna manera mostrar lo que está pasando, pero también no generar ese pánico, ¿cierto? Ese pánico colectivo. Ahora, para tener también la perspectiva, hay estándares, Jorge. O sea, tú, por ejemplo, para evacuar pasajeros desde un andén, tienes que evacuar el andén y sacar a todos los pasajeros en no más de 240 segundos. ¿Te fijas? O sea, estamos hablando de estándares súper estrictos que se usan incluso a nivel internacional. Y cuando tienes estaciones, por ejemplo, acá como Estación Francia, que son estaciones que tienen cruce a nivel, o sea, los pasajeros cuando salen del tren caminan por el andén y después tienen que cruzar las vías del tren para salir de la estación, genera dificultad porque tienes que pasar por unas barreras, tienes que generar de alguna manera la coordinación, como tú dices, de los trenes que van llegando por el otro lado, por el otro sentido. Entonces hay una situación también de pánico que podría generarse en estaciones que hoy día de alguna manera necesitan un rediseño. O sea, de alguna manera estas estaciones necesitan acondicionar sus diseños para enfrentar situaciones como las que tú dices, situaciones de emergencia, especialmente en el borde costero, ¿cierto? Y otras situaciones también de aglomeración. O sea, estaciones muy aglomeradas como Quilpué, por ejemplo, son súper importantes. Viña del Mar, por cierto, Limache, por cierto, también. Son estaciones de alta congestión y que cuando tú ya tienes más de 6 pasajeros por metro cuadrado, efectivamente se da esa situación donde se genera un colapso del sistema y las personas empiezan a caer, empiezan a tener accidentes y ahí empiezan las complicaciones. Sí. Oye, por último, señalar, cuiden los metros, cuiden aquí en la quinta región, en Santiago, en regiones que nos están viendo. El transporte público es súper necesario, es el que estamos esperando todos los días para ir y volver de nuestro trabajo. Es una fuerza laboral muy importante que se mueve a través de estos vehículos. Cuidémoslo, no lo rayemos. Y no sé, también hay que hacer algunas instancias, algunos protocolos de rigor para sacar las fotografías correspondientes, hacer las denuncias. Y los mismos pasajeros que ya están cabreados, ¿no es cierto?, que les empiezan a decir a los que están pintando, y los de abajo, los que están pintando, también se desquitan con los que están arriba, entonces al final es un desorden. Pero bueno. Ahí, Jorge, permíteme dar una idea. De nuevo, como el tema de la fiscalización es tan difícil para poder determinar esto de las personas que, por ejemplo, hacen graffiti o rayan el tren, ¿por qué no inventar, por ejemplo, algo distinto? Por ejemplo, un mural en movimiento, llamarle algo así, un programa, por ejemplo, que haga el metro, y que transformen los vagones por fuera, obviamente, en murales, y que de alguna manera generen un respeto al arte ahí, de alguna manera, y no eviten el rayado de los murales, obviamente. Y el arte, de alguna manera, sigue ahí en movimiento, sin necesariamente que la gente lo vuelva a rayar. Entonces, transformar de alguna manera la situación que hoy día está pasando día a día en algo de nuevo, algo positivo. Y tal vez estos murales en movimiento podría ser una alternativa a evitar los grafitis también. Sí. Podría ser, aunque tengo mis dudas, porque el desconsiderado, llamémosle así, va a pintar igual, aunque esté, digamos, con un arte urbano, con lo que sea, digamos, lo van a rayar igual y lo van a volver a rayar, y sobre el rayado va a venir otro rayado más, etc. Ya. Oiga, amigo mío, Sebastián Seriani, muy interesante. No se olviden entonces lo que hemos estado hablando respecto al magíster en Ingeniería de Transporte, cualquier cosa, postgrados,
pucb.cl, ahí está la información también. Un gusto como siempre, amigo, y muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, por este espacio. Un gusto también, nos vemos en la próxima. Eso, chao, chao, gracias. Ahí está nuestro amigo Sebastián Seriani, de Ingeniería en Construcción y Transporte de la Universidad Católica de Valparaíso. Hay tanto que conversar, ¿eh? Oye, ¿es verdad que el metro aquí en la quinta región tiene como superficial, después está soterrado, digamos, en Viña del Mar, y después hacia, no sé, Villa Alemana, Peña Blanca, hacia Limache, digamos, es como trae una onda rural, así, como Estados Unidos, ¿sí? Faltan los trenes antiguos nomás. Estos son modernos, ¿eh? Oye, y agarra su buen pique para allá, ¿eh? Agarra velocidad, ¿eh? hacia Limache. Bueno.